Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Abran las cámaras, los que las tienen apagadas, siempre digo lo mismo, no sean mala onda. Bueno, ¿qué tal están después de los exámenes? ¿Ya están tranquilos? ¿Estamos en carrera? Bueno, pasaron la primera prueba, así que lo que queda por delante es complicado. Es complicado porque es un poquito más difícil que lo anterior, pero no es imposible, así que bueno, tienen que simplemente ponerse las pilas para que no se les acumule todo en el último parcial, y bueno, y por supuesto ya saben cómo prestar atención en estos encuentros, que los tienen que después completar con la doctrina, con el material que abunda, y que bueno, y estas clases más que nada son guías, y ustedes saben que siempre nos pueden consultar las dudas y demás. Así que bueno, ya tenemos nuestra primera experiencia como para solidificar lo que hemos construido hasta ahora, así que bueno, me alegro que estén acá. Bueno chicos, vamos a comenzar en las clases que vienen, la de hoy, la próxima, no sé cuánto nos llevará. Vamos a hablar de un atributo de la personalidad que es muy importante, que nos había quedado pendiente de todos los que habíamos visto en el segmento anterior. Hablamos de la capacidad, del nombre, ¿sí? Del domicilio y del estado, y el atributo que ha quedado pendiente es el patrimonio, ¿sí? El patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, vamos a ver que es un conjunto de bienes que tiene una finalidad específica, y es la de ser garantía de los acreedores, ¿sí? Pero tiene bastantes particularidades que vamos a ir viendo. Hoy, más que nada, nos vamos a ocupar un poco de su composición, para luego en las próximas clases sí adentrarnos en la parte funcional. Quizás esta primera parte de composición es un poquito aburrida, pero bueno, la vamos a pasar para que después lo más, digamos, práctico, que tiene que ver con la función de garantía y el modo de aplicación de esta característica relevante, es un poco más práctico y es más entretenido. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esta composición. Y primero, ver Perdón, profe. cómo en el código anterior trataba el tema. Profe, Sí, porque decime, se Alejandra. entrecorta todo Oh, el audio. Y entonces no llegué a entender si ¿en el... serio? Sí, A ver, mucho. ¿a todos les pasa lo mismo? ¿O solamente a Ahí se vos? tildó. Sí, a mí también se me corta. Acá tengo bien la conexión. No sé cómo solucionarlo, a ver si la pongo más cerca. No llegué a entender si el patrimonio es un A atributo. ver, ahí me están escuchando bien. Un atributo de la personalidad. De la persona Pero jurídica. ¿cómo estamos para seguir? A No, ver. personas físicas y jurídicas, personas humanas, es un atributo de la personalidad en general, que compete tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas. ¿Ahí me escuchan? ¿O se sigue entrecortando? Sí, más o menos. Sí. Decime, Alejandra, vos que estabas... Es como que se queda tildado por un momento y ahí ya arranca de nuevo y así. Qué macana. Ustedes también se me tildan a mí en un momento. A ver. Acá cómo estamos. ¿Los demás? No sé si será el problema de mi casa, porque hoy no fui a la oficina. Si yo hablo, ¿se entrecorta? Ahí cómo estamos. Ahí subí el volumen. Ahí cuando estás hablando no se me corta. Ahí se escuchó bien. A medida que vaya desarrollando. Sí, pero yo recién escuché y se me entrecortó también. Es como que engancha bien y de golpe se entrecorta y cuando vuelve se perdió una parte. Claro, por eso no me había quedado, pasamos de atributo a patrimonio, ya digo, pará. El patrimonio es un atributo. No, que
quería que me quede bien anotado. Porque encima Sí, pero después así se nos va a complicar. Claro, porque si no después No, cuando sube el mensaje también va a estar entrecortado y tampoco lo voy a poder anotar bien. Sí, pero a todos nos va a pasar lo mismo. Sí, sí. A ver, ustedes cuando se escuchan entre ustedes, por ejemplo, vos, cuando hablo yo solamente pasa eso, o cuando habla, o a todos les pasa respecto a los demás, escuchar entrecortado. A mí me pasa cuando la escucho a usted, doctora. A los chicos los escucho bien. Sí, yo a Karina la escucho bien. Entonces soy yo el problema. Acá me figura que tengo buena conexión, pero si no la tengo, salvo que vaya a otro lado. A ver, Y me voy a otro encima queda lado, a ver de mi casa. como en efecto No, en tardío. ningún momento, ¿Eh? Queda a como mí en en ningún efecto momento me tardío. importó. Sí, no se puede seguir así. Si yo los escucho ustedes mal, ustedes están escuchando mal a mí también. A ver, Ahí ¿qué se me hago? cortó otra Intento vez. ir a otro lado porque será a lo mejor este lugar donde estoy, a lo mejor si me muevo, me voy más cerca del router, no sé, pruebo eso, Sí. me voy, bueno, entonces espere que Podría cierro hacerse. y vuelvo a ver, ¿sí? Sí. Hola, Mara. ¿Cómo andás? ¿Cómo Karina, zafamos? yo hasta que no tenga la nota en el SIU, no canto victoria, te lo juro. Todavía no lo puedes creer, ¿no? No. Pero no la subieron todavía, yo no encuentro dónde. No, no la subieron, no la subieron. Político tampoco la subieron. De guardia subieron, ¿no? ¿Quién rendía? Acá estamos. No sé, yo estoy con penal, que la subieron el mismo día que se terminó el examen. ¿Con penal está allá? ¿Cómo te fue? Ah, perdón. Me encanta, está buenísima y la cátedra es una genialidad. Qué lindo. Les tiro ¿Cuál es? comisión 3 de Camadro, titular. Se los tiro como dato, pero la verdad son muy buenos docentes y muy amables, muy respetuosos. Para el año que viene. Esa tenés que tener constitucional, ¿no? Ya el cuatrimestre anterior la hice. Ah. Sergio, ¿cómo andás? Que nos mandabas calma, calma. Sí, que manejen la frustración, la ansiedad, todo ese tipo de cosas. Ah, me Abre muteó. el- Bueno, chicos, ¿ahí me escuchan? Estamos. Ahí te escucho perfecto. ¿Seguimos medio mal? No, se te ahí, escucha bien. Ah, bueno. ahí viene. Se va y viene, yo los escucho también, que se me van y se me vienen. Qué raro, doctora, porque nosotros estuvimos recién hacemos? conversando y nos escuchamos bárbaro, ¿no? Soy yo el problema. Cuando aparezco yo. A ver. Perdón, ¿por qué no Acá me está prueba diciendo que tengo, resetear el módem? me está diciendo Apagar. que tengo un problema de. Estoy apagando. ¿Qué hago? ¿Apago qué? Sí, va a tener que resetear el módem, o sea, apagarlo y volverlo a prender. Claro, el modem, doctora, apagarlo Bueno, y pero prender. a eso tengo que salir. Bueno, salgo y Igual. me meto de nuevo en un toque, a ver qué pasa. Sí. Acá esperamos, acá esperamos. ¿Sí? ¿Me bancan? Sí, como no. Bueno. Les hago una consulta. El grupo de WhatsApp, no entré yo el primer cuatrimestre, hasta el primer parcial. ¿Quién está de franja morada para escribirle? Así me pueden ingresar. ¿Nadie sabe? O sea, algún link, algo como No para que tengo pueda idea. ingresar.
Ahora me fijo si está Y no, el si no pasó enlace, debe estar, ¿no? Está Marian, creo, en el grupo. Miriam. Algo así, Miriam. no me acuerdo. Ah, bueno, ahora voy a escribir, así me ingresan, porque no entré y bueno, ahora quiero entrar. te va a servir. Sí, hay dos. El de estudio y el de cátedra. Sí, yo cursé el cuatrimestre pasado, pero por eso no había entrado. Pero ahora sí necesito otra. Ah, o sea, ¿Quién más es recursante? Igual te digo que esta cátedra ahora está mucho mejor que el cuatrimestre pasado. El cuatrimestre pasado no sabes lo que fue. Oh, durísimo. Menos mal que están No, mejor. no, fue increíble. No sé, voy a... Agustín, ¿cómo terminaste después de rendir? Que rendimos juntos nosotros. Se conectó al alcance y se durmió. David, vos fuiste el que me pasaste la nota, ¿no? ¿Qué sacaste? ¿Qué te sacaste, Sonia? Estaba Contanos. Hay varios que no se ven. Bueno, gracias, David. Me la mandaron el domingo a las 7:30 de la tarde. Cosa, Mara. Ya habíamos arrancado con el pie izquierdo. La venían dudando. Sí, y siguen sin subir la nota al CIU. No. Che, ¿cuáles tenés que tener aprobada para estar en penal? Y yo, no sé, ¿Constitucional? constitucional me parece. ¿Constitucional nomás? Sí, porque yo estuve Creo que mirando. sí. Y sí, porque, sí. La soy así, esperá que me fijo en el cuadro. Encima está buenísima, a mí me encanta. Está re buena. Sí, no veo la hora de... Sí, constitucional tenés que rendir. Sí, yo estoy feliz. Ayer me di cuenta y saltaba en una. Che, Cari, Bueno, pero primero tengo que rendir teoría. pero para constitucional tenés que tener político. Claro. Ah, Sí, es la que vas a Sí, aprobar sí, ahora. sí. la que me falta, sí. ¿Con quién estás en político? Con Slavin. Ah. Sonia, ¿qué te sacaste? Sonia, habla, Sonia. ¿No? ¿Me dicen? ¿Hay alguien ¿O más hay en otro? político? Sonia Muse, Sonia Ah, Muse. sí. Me saqué 5. ¿En dónde? ¿En qué? Aprobó ella el parcial el de escrito. una. Sí, en el escrito. Ah, Me en saqué el un gran 2. No sabía enviar el mensaje el parcial. Alejandra me hizo videollamada. diciendo cómo mandar. Me da un poco de cosa por Mauricio. Me la pasé. No Es sé verdad, escribir yo aparte, pensaba lo ese es mismo el hoy. tema. Yo pensaba lo mismo de Mauricio hoy. Y Mauricio, la verdad que entiende todo. No sé cómo. Yo hablé con Mauricio y me dijo como que no pudo, o sea, se trabó, no es que le fue mal porque no pudo hablar, pero digamos, no es que decía mal las respuestas. Ujú. Estaba como pobre, sí, yo estuve hablando con él. Claro, lo ganó el nerviosismo, porque es una pena, porque él siempre hace preguntas muy importantes, muy profundas. Siempre estaba. Por lo menos se Bastante, presentó, porque sí, hubo varios que bastante, ni siquiera se presentaron. claro, bastante subjetivo por ahí el tema de la nota, ¿no? Absolutamente. Ahora para el próximo habrá que preguntar bien
si es algo en concreto, que necesitan la respuesta a algo en concreto o algo más explayado. No, es que evidentemente quieren que desarrollemos todo lo que sepamos respecto del tema que preguntan, porque yo vi algunos de los que desaprobaron y para mí no estaban mal. Si era lo concreto, no estaban mal. Pero bueno, evidentemente hay que desarrollar más. Concreta. Pero ya me la sé ahora, tenés que escribirte todo. Claro, por ahí hay que escribir lo más importante al principio y si uno tiene tiempo, después volver a cada punto y desarrollar más, ¿no? Yo desarrollé pródigo, Sonia, está. Bonito, correcta la pregunta. Tengo como media hora Adriana, para vos escribir estás tratando de 8 líneas. hablar, no se te escucha. Adriana, no escuchamos. Subiste el volumen de la compu. No se escucha nada. Che, Cari, Dime. ayer me puse a ver los videos de metodología, ¿viste? Los videos de la clase. Y terminé, viste que yo el segundo te dije que me salí. Terminé de verlo. Que a alguien por ahí se le soltó el micrófono. ¿Sabes, Claudina, cómo salta? Se pone Pero al muy toque se dio áspera ahí. cuenta. Es tremenda. Dios mío. Yo no la rindo ni con orden del juez, ¿eh? A metodología. Si rendimos teoría, yo creo que metodología va a ser más o menos lo mismo, la misma profesora. Ale, yo no entiendo un pito, pero lo voy a intentar, olvídate. Ahora termino esta clase, la reveo y después me meto en teoría, en metodología, a leer, y a leer, y a leer. Es más un hardcore, bricks, ya sueño. David, ¿de qué te reís? Ya, así que constitucionalismo no, BRICS. No sé lo que es. Adriana, no pudiste solucionar, así que estamos. Tenés el micrófono abierto, pero no. Che, ¿quedamos estos nada más, 18? ¿O se conectaron 18? Y un montonazo no se habían presentado, muchísimos no se presentaron. Por ahí faltará alguno, pero... Claro, ahí te dice Agustina Adriana que escribas. Igual están los de la No noche, no te escuchamos. olvides que somos comisión 7 también. Se te cortó, vale, ¿qué? Que no te olvides que falta la comisión 7 también. En el grupo entramos comisión 1 y 7. Yo si puedo a la noche me conecto también. ¿Quién da hoy a la noche? ¿Alegro es? No, Alegro no. Alegro. Ah, acá está el profe. ¿Besones a la noche? Mandaron el cronograma, pero no me acuerdo. Pero viste que Pensé que hoy teníamos con el profe Carballo. no me acuerdo yo el cronograma. Capaz que porque dijo el profe Ferrero que por ahí ponía una clase mañana. Chicos, ¿Ya Hola. está? ¿Pudo resetearlo? Ay, no tiene audio. Tiene el micrófono silenciado. ahí está, hola, ¿me escuchan? Ahí. Yo lo hice el reseteo, hice todo el reseteo, pero mientras que estaba, me estaba conectando, los escuchaba a ustedes y también los escucho con cortes.
no sé qué hacer, si seguir, porque ven, se me paran ahí. ¿Ustedes cómo ven la situación? Se le corta, sí, se entrecorta en realidad. Se corta, hice todo el reseteo. Y Encima podemos ahora probar, tengo, claro, podemos probar. podemos- No, ahí los escuchaba a ustedes decir que hoy estaba Carballo, es verdad, pero vieron que yo tendría que haber dado clases ayer, y fue el asueto por el fallecimiento del doctor París. Sí. Entonces, la clase de ayer se pasaba para el viernes, en realidad. Yo el viernes no puedo, entonces el viernes va Nicolás a El dar la viernes clase, y yo estoy clases, hoy entonces. para intercambiamos, porque yo el viernes. Pero El viernes mañana, ¿a qué hora hay clases? Ah, no sabía. a las 8 de la mañana. Ah, Sí, hay clases mañana. Ah, ¿no sabían? Bueno, se los informo. claro. Dijo que hicieron la clase de la noche del martes, ¿eh? La clase de ayer, por el tema. La de la noche no sé. Mañana a las 8 de la mañana, Carballo da la clase digamos que tendría que haber dado ayer. Yo tendría que haber dado ayer. Y Gabriel Bioca va a dar a la noche, así que va a haber 2. Bueno, estoy haciendo lo mejor posible. Yo siempre les doy clases de mi oficina porque estoy sola, no tengo internet que usen. Acá en mi casa lamentablemente usan mucho. Será eso, porque están todos conectados al mismo tiempo. Yo me he ido atrás pensando que estábamos tranquila, pero otras veces lo he hecho y no he tenido problemas. Se ve que soy el inconveniente. No sé, ¿cómo vamos? ¿Ahí me están escuchando? Ahora te estoy escuchando bien yo. ¿Creen que puedo continuar? Intentémoslo. Bueno, lo vemos. En intentamos. todo caso, la podemos interrumpir para decirle que se cortó o algo. Hacemos lo que ¿o no? podemos, ¿sí? Mm. Por supuesto. Yo ahora les voy a poner unos cuadritos en un rato, lo pensaba poner, pero bueno, que quizás los cuadros los van a poder ver sin necesidad de escucharme, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, así no, si no tenemos que otra vez programar la clase para otro día. Y de última, dudas y demás, mail, ¿sí? Que ustedes saben que yo los contesto con mucho cariño. No enseguida, pero después del día los contesto. Bueno, continuamos con patrimonio, ¿sí? Conjunto de bienes de una persona compone el patrimonio, que es un atributo de la personalidad, junto con los otros que habíamos visto, nombre, domicilio, capacidad, estado, tanto de la persona humana o física como de la persona jurídica, ¿sí? Después vamos a ver las características del patrimonio en la próxima clase. Hoy nos vamos a adentrar un poco en la composición, pero sí ver un poco el cambio que ha habido de paradigma con el Código Civil anterior, de Vélez, que tenía un criterio patrimonialista, digamos, en el sentido de que vinculaba directamente a la composición de bienes del patrimonio, que estaba compuesto, que implica, además de derechos patrimoniales, cosas, lo que se denomina cosas, ¿sí? Estaba más enfocado, como todos los códigos del siglo XVIII, en la relación directa del sujeto con la cosa, y además de la vinculación esencial entre los bienes y el valor económico de los bienes, ¿no? Esta era la idea más puntual del código velesiano, ¿sí? Este criterio patrimonialista, que después, digamos, en la época postindustrial, apareció como un poco insuficiente para atender otras cuestiones u otras necesidades que aparecieron a raíz de cambios sociales, de cambios culturales, de revoluciones, que pusieron el eje, además de los bienes, de las cosas como pertenecientes a las personas, la idea de un patrimonio colectivo, como el que involucra el derecho ambiental, por ejemplo, o el de los pueblos originarios, o también otra cuestión que no estaba muy tenida en cuenta, era las cosas que son de una persona, pero que no tienen un valor económico, como por ejemplo el cuerpo humano. Estos temas no estaban tratados en el Código de Bienes, que, como les decía, lo reducía más a la cuestión material, y por ende también estaba regulado en el libro tercero de los derechos reales, ¿sí? Por eso hoy tenemos en el Código actual un título preliminar, en las clases anteriores, perdón, en el examen habrán visto que hacíamos hincapié en que nadie resaltaba un poco la importancia
¿no?, del título preliminar. En el título preliminar se fijan reglas básicas, o sea, mejor dicho, se da como una guía y termina siendo derivado, por supuesto, a legislación especial y a, ¿para qué me está diciendo? A legislación especial y a criterios doctrinarios y jurisprudenciales que aparezcan para tratar estos temas, ¿sí?, que tienen que ver justamente con el medio ambiente, con el cuerpo, y la relación de las personas con el cuerpo y la carencia de valor económico, ¿no? Bueno, esto como a modo de introducción, pero nosotros vamos a encontrar en el Código moderno que no se trata el patrimonio como dentro de los derechos reales, sino que más bien en el libro primero se habla de justamente las cosas y los bienes, y la relación de las personas con ellas. Sin perjuicio que, digamos, por supuesto existe un tratamiento luego de los derechos reales, en el libro de los derechos reales, más concretamente sobre la vinculación de la persona con la cosa. Pero el patrimonio como conjunto, como universalidad, está tratado en la parte general, ¿sí?, con un mejor rigorismo metodológico. Así es lo que entiende la doctrina, que esta introducción o esta corrección obedece a la importancia y a la proyección que tiene el patrimonio más allá del criterio patrimonialista que tenía Deleuze. Bueno, dijimos que el patrimonio es el conjunto de bienes que corresponde a una persona, ¿bien? Conjunto de bienes. El hablar de patrimonio también nos lleva a decir que existen derechos de carácter patrimonial y en contraposición a ello, derechos de carácter extrapatrimonial, ¿bien? Entonces vamos a ir al ámbito patrimonial y hablar del conjunto de bienes, que es un término, hablar de bienes implica un término más genérico, que incluye las cosas, ¿bien? O sea que podemos decir que el bien es el género y la cosa es una especie de bien, porque en realidad cuando hablamos de bienes incluimos los que recién denominé derechos patrimoniales, es decir, los bienes inmateriales, porque los bienes pueden ser inmateriales, que son los derechos patrimoniales, o materiales, que son precisamente las cosas, ¿bien?, que componen el patrimonio. Por eso el patrimonio está compuesto por bienes materiales e inmateriales, Los cosas bienes son y materiales. derechos de carácter patrimonial. Materiales, los bienes es Los bienes el son cosas género, que pueden materiales. ser de carácter material o inmaterial. Sí. La cosa es algo inmaterial. Es una especie de bien, porque es un Bien. bien, no, la cosa es un bien material, ¿sí? Mientras que los derechos obviamente son de carácter inmaterial, no tienen cuerpo, ¿bien? Pero sí reflejan el vínculo que se genera y del cual derivan efectos jurídicos. Y que tienen incidencia, ¿dónde? En el patrimonio de una persona, por eso son de carácter patrimonial. Esto más allá del valor económico. Tengo una luz que me está matando. Bien, no era el mejor lugar para esto, pero bueno, me agarró. Bueno, vamos a ver dónde están estos temas tratados en el código actual. Los artículos 15 y 16 son los que se ocupan. El artículo 15 nos dice que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Entonces, primero, lo que se establece, lo que se marca es el derecho individual, el derecho de las personas respecto a sus bienes que integran el patrimonio. Los derechos referidos en el artículo anterior pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas, ¿sí? Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Estas son las dos normas genéricas respecto a este tema. Cuando hablamos de cosa, se trata de un objeto de derecho. Siempre la cosa es objeto de derecho
y no sujeto de derecho. El único sujeto de derecho ya sabemos que es la persona humana o la persona jurídica. Una cosa no puede ser titular de derechos, sino que respecto a ella se tienen derechos, ¿sí? Un inmueble, un libro, una mesa, en definitiva siempre es el objeto de dominio, no el titular de ese derecho. El objeto de dominio que le corresponde al titular según el artículo 15 que recién vimos, ¿sí? Cuando hablamos de cosas siempre nos referimos al bien material en contraposición a lo inmaterial, ¿sí? Que son justamente los derechos. Por ejemplo, el derecho de dominio que se tiene sobre una cosa, o el derecho de usufructo que se tiene sobre una cosa, o el derecho de habitación que se tiene sobre una cosa, son derechos reales de carácter patrimonial, ¿sí? Pero obviamente bienes inmateriales, ¿bien? Mientras que la cosa en sí sobre la cual se ejercen esos derechos es el objeto material, compuesto por materia, ¿sí? Y hay una aclaración, porque a veces cuando hablamos de materia nos referimos quizás a algo tangible o algo que podemos apreciar con nuestros sentidos, pero como vemos, la norma del artículo 16 la expande también a las fuerzas y energías naturales que pueden ser puestas al servicio del hombre. El código anterior decía las fuerzas y energías naturales susceptibles de apropiación. Bien, pero esto ha quedado también, digamos, ha sido insuficiente esta idea de que sean susceptibles de apropiación, porque hay otras fuerzas que lo importante, digamos, de estas fuerzas naturales tiene que ver con la actividad que le dan al hombre. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Escuchan? ¿Hay alguien que tiene un sonido ahí? Un poquito. Mara, sos vos, Bien. tenés abierto. Bueno, respecto a este tema les quería decir sobre... Si alguien tiene a ver si me va un ruido ahí, tras que andamos medio. Bueno, respecto a este tema de las fuerzas naturales que recién les decía, los autores, la doctrina, sobre todo la doctrina especial o específica, dice que, bueno, si bien en la naturaleza en general existen multiplicidad de energías, de ilimitado conocimiento, quizás, o acceso, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la energía vital, el movimiento del mar, la electricidad atmosférica, ya son todas energías, digamos, que tienen energía solar, que tienen un alcance ilimitado, ¿bien? Pero en sí, estas en sí mismas no son consideradas cosas, o el aire que respiramos, ¿no? En sí mismo no es considerado en sí una cosa, sino en la medida que tenga utilidad, ¿bien? La cosa es el resultado, o sea, el producto de esa energía. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Una cascada en sí misma puede ser una cosa en términos genéricos, pero a los fines jurídicos tiene que ver con la energía que produce o que puede ser utilizada acudiendo a los determinados o diferentes recursos humanos y tecnológicos para obtener el resultado propicio. ¿Bien? Entonces cuando se extiende la idea de la noción de cosa a las energías y fuerzas naturales, entendemos a esto, al resultado que se obtiene, ¿sí? A la utilidad que se le da. Por eso se ha circunscrito el concepto de una forma más clara, ¿no? Que antes, cuando se hablaba de que sean susceptibles de apropiación. Bien, pero vamos a tener en cuenta que también el concepto de cosa, la noción de cosa, jurídicamente hablando, que nos proporciona esta parte general, vamos a ver que tiene una aplicancia práctica en muchas cuestiones, en materia de derecho, digamos, de efectos jurídicos, vamos a ver en otras áreas, incluso hasta el derecho penal, en el derecho civil, en la parte de responsabilidad civil, vamos a ver que es necesario conceptualizar la cosa. Bien, porque para que se den cuenta, no sé, el tema de determinar qué es cosa, los fines jurídicos, si bien nosotros podemos decir, qué sé yo, el sol, las estrellas, son cosas, sí. Normalmente decimos que son objetos, pero los fines jurídicos para centrarlos dentro de esta noción de integración de un patrimonio no tienen, o sea, que la lejanía, la profundidad, la inmensidad, lo inalcanzable hace que dejen de ser cosas porque no se le puede obtener
un provecho concreto. Bien, el resultado de esas energías naturales va a ser considerado una cosa, pero no en sí, todas ellas a los fines del término, digamos, o de la concepción de patrimonio. Bien, más allá de la noción que nosotros tenemos de las cosas en general. Para hacer ejemplos, para dar noción digamos, de la importancia práctica que tiene esta noción o esta determinación de la cosa, pensemos que si, por ejemplo, no sé, un alumno sufre una descarga eléctrica en un colegio, en un establecimiento escolar, ¿hay responsabilidad o no del ente, del establecimiento? Bueno, conceptualizar una cosa, la energía natural, como parte del patrimonio de quien está utilizándola, ¿bien? Quien está utilizándola, quien está dándole provecho, hace que sea responsable el establecimiento en virtud de ser justamente el dueño o guardián de la cosa que provoca el daño. Por eso tiene este sentido poder determinar la naturaleza jurídica del objeto que causa el daño y como integrante del patrimonio de una persona. Entonces, al ser el que obtiene el provecho directo de esa cosa, es responsable en virtud de las reglas de responsabilidad civil que se atribuyen al dueño o guardián de la cosa. Por ejemplo, este es un ejemplo, como vemos, que tiene importancia. Pero no solamente materia, también la informática, o sea, se asimila a la idea, a la informática se asimila a una energía natural y que por ende es considerada cosa, y por ende la apropiación indebida digamos, de las conexiones de Internet o de las conexiones eléctricas y demás, configuran, por ejemplo, el delito penal de hurto, ¿bien? Que antes de la reforma, no de la reforma actual, sino de la anterior, que también la incorporó como cosa, no estaba en la noción de que fuese un delito la apropiación de estos bienes que supuestamente no tenían esta característica. Por eso esta conceptualización tiene esta importancia práctica por poder ser, tipificarse, sea en una norma del derecho penal o también en un caso de responsabilidad civil donde la ley, el código, obliga o dispone la responsabilidad del dueño o guardián. Bien, vamos a hablar de la clasificación de las cosas. Cuando hablamos de cosas, van a ver, o de clasificaciones, hay varias que nuestro código establece y que tienen que ver con desde dónde se clasifican. O sea, podemos clasificar a las cosas consideradas en sí mismas, y hay diferentes tipos, cosas muebles e inmuebles, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, dentro y fuera del comercio, o también considerar las cosas, clasificarlas en relación a las personas a quienes pertenecen. Entonces vamos a encontrar que hay cosas que pertenecen al Estado y a los particulares. Y hay cosas que pertenecen al dominio público del Estado, hay otras que pertenecen al dominio privado del Estado, ¿bien? Y depende de dónde las clasifiquemos, hay consecuencias jurídicas determinadas. Hoy vamos a hacer una mención de, más que nada esto requiere lectura del código, porque están allí clasificadas, y vamos a ver cuál es la importancia que se deriva de la clasificación, con la clasificación de las cosas consideradas en sí mismas. Vamos, disable participant screen share, ok. No me dejaron, no me dejan. No me dejan compartir pantalla, ¿por qué? El host no me deja. Necesito compartir pantalla. No sos host, profe, me dice. Pero, ¿y cómo hago? Si yo siempre compartí pantalla, si yo siempre les hice un... Porque cuando cuando se mudó de lugar, al cerrarse cambió de operador. No sé quién es el operador ahora. ¿Qué pasa? Y no me dejan compartir pantalla, me están escuchando el operador. Adriana es la host. A ver. Adriana, ¿me dejás? Hola, ¿me escuchás?
Hola, A ver buen si día. puedo compartir, porque tengo un cuadrito acá. Sí, sí. Buen día, ¿cómo No sé estás? cómo se hace, chicos. ¿Qué tendría que apretar? ¿No se comparte? Tengo que share screen para poder mostrarles un cuadro. ¿Se No puede? tengo idea. Lo he hecho otras veces. Share screen. ¿Estás desde ¿Cómo? el celu, Adri? ¿Ves? Yo Sí, aprieto estoy del a celu. compartir pantalla y me está diciendo que no puedo. No sé cómo hacer, chicos. ¿Alguien sabe, chicos, cómo pasarle el mando a la profe? Yo no tengo ni idea. Desde el celu no. Pero No otras sé veces cómo. lo hice. ¿Por qué no puedo? O sea, no hay una Lo que no habilitación. fue el doctor al salirse de la reunión. No hay ahí una. No encuentro Salí, dónde, pero- chicos. Estoy desde un pero ¿dónde? celular yo, tomando la clase. ¿No hay Estás en un algún celular, ¿no te dice botoncito verde? share screen abajo? Ahí dice compartir. Hay Vos un compartir que dice botoncito share verde. screen. Ah, Tiene que ser Marcador. múltiples Ahí, participantes. ahí A ver, encontré, ¿vos lo chicos. A apretaste? ver. A ver, intento. No, me dice que no. A ver. Ahí apreté un par de cosas. Apreta. No, ahí Y compartió todo. aparecen cosas tuyas. ¡Ay! Por favor. Claro, Ahora no sé me parece que cómo sos vos salir, la única que chicos. lo. Che, nada, no me Apretá- mandes algo hot. No, no hay nada, chicos. Y ahora, Claro, lo que pasa es que me dejar de estás A ver. compartiendo tu compartir. pantalla. Ahí puse A ver. dejar de compartir, así no comparto nada raro. Pero me parece que sos la única entonces que puede acceder a eso. Qué raro. ¿Por qué yo la vez pasada otras veces lo he hecho? ¿En qué me metí, Claro, como que chicos? solamente vos podés. Adriana, No, disculpa, por favor. puede ser en más, donde dice más, y habilitar host. A ver, espérate. A ver, que estoy Dale. buscando ahora, perdí todo, no encuentro nada. Espérate. ¿En donde dice más? No, Sí, ahí no puede ser. tengo. Ahí dice configuración de la reunión. ¿Aprieto ahí? No, porque lo voy a salir. Tendría A que ver. decir habilitar host. No, mientras no se salga. No, chicos, no Qué sé. raro, ¿no? ¿Por qué otras veces? Muy. No? A ver, dice. Claro, como dice que no. Acá el mensaje que me aparece a mí, no sé si lo leen, dice host disable participant screen sharing, que significa que el host, o sea, el anfitrión, no autoriza al participante compartir pantalla. ¿No habrá una posibilidad de habilitar? No. Y si salimos Disable. todos, y si salimos todos y volvemos a entrar, Perdón, No, ¿se no escucha? sé si salir es la idea. A ver, no Profe, tengo yo tampoco. Tenés que ir a participantes. Sí. ¿Me voy a participantes? Acá estoy. No, Adriana, tiene que ir a participantes, apretar tu nombre, Ah, donde Adriana. dice más, dice hacer host. Bien, vamos. A ver. A ver, Adriana. Estoy acá, en mi nombre. Le aprieto y me dice cambiar el nombre, chicos. No, en el nombre de la profe. En el nombre de la profe, ahí la busqué. Y ahora, pasar video, Pasar host. pasar, no tengo nada en inglés. A ver. Hacer anfitrión, a ver. Eso, sí. ¿Vas a cambiar? Sí, ahí la cambié. A ver si anfitriona es lo mismo. Ahí sos anfitriona. Ahora me dice profesora. que yo soy la anfitriona. Perfecto. A ver ahora. Mil disculpas, Ahí me chicos, está pero dejando. bueno. Bueno, no sé, select window. podía, Ahora, no para podía. por favor, gustas. Para ver si puedo encontrar el cuadro. Tanto lío y ya me veo que no. Para share. Mil disculpas, Acá. por favor, chicos. Ay, Adriana, por ¿Qué? favor, tú me vas a pedir disculpas. Ahora me dejaron con la responsabilidad del host, yo después me dicen cómo salga. Bueno, vamos Dios. a ver, ahí llegamos.
Bueno, ¿ven? Acá tenemos un cuadrito para que vayan familiarizándose con estos nombres, que son feuchos, pero bueno, son importantes y tienen bastante relevancia. La clasificación especial, perdón, de las cosas relacionadas en sí mismas. No sale en ningún cuadro, doctora, solo sale ¿Qué el pasó? cuadro con patrimonio. El Word. ¿No sale donde dice clasificación de las cosas? Puede ser Yo que estoy vaya viendo más bien. lento. Clasificación de las cosas. Yo no- Cuadro ¿Alguien lo patrimonio. ve? ¿Alguien lo ve? ¿Qué dice? No, dice cuadro Clasificación de las patrimonio. cosas, muebles e inmuebles. ¿Nadie No. lo ve? Yo no. ¿Nadie lo ve? Oh, ¿cómo yo lo estoy viendo también? Pero no, ahí. ¿Nadie? Está ¿Nadie? no, está como tildado en eso que dice recientes, cuadro patrimonio, documento, preguntas, examen. Claro, eso se ve. No, pero esos son. Pero yo ya entré, ya abrí. O sea, eso es el. Yo acá lo veo en mi pantalla. Oh, chicos, qué bronca tengo. Nada. O sea que está dentro. De última habla el de preguntas, examen 2. Acá me dice que yo estoy compartiendo. A ver. No. No. A ver, me meto de nuevo. Me dice, ¿qué comparto? Comparto los documentos. ¿Por qué si lo hice otras veces? Lo hice en otra computadora, ¿será eso? Parece No que sé, la clase de hoy está complicada. Nos divertimos. La clase de hoy está Bueno, complicada. no importa, lo hablamos, un embole, pero bueno, más divertido. Ay, sí, Tecnológicamente es una clase para el olvido. Sí, la verdad que sí, pero bueno, a ver. Ahí me ven, ahí están viendo Ahí. los documentos de Office. Sí, Ahora claro. lo voy a Cliquear. abrir. Estoy abriendo. Ahí abrió. Ay, no se abre acá. A mí me abrió, ¿ustedes no? No. Antes tiene que abrirlo y después compartirlo. Ay, mira, me mató este. A ver, para. ¿Y por qué? Entonces, pero ¿cómo lo abro? Después lo comparto y cómo hago con ustedes. A ver, para, entonces, para. Dejo de compartir. Ahora, ¿cómo? Voy y lo abro. A ver, vamos a ver así. Acá me dicen. Ahí lo abrí. Ahora, me voy otra vez con ustedes. ¿Estoy? Oh. No. Ay, qué embole. Para. Lo abro. No sé qué me pasa. Me da bronca porque yo puedo ver todo y ustedes no pueden ser. Para. A ver. ¿Qué pasa? No. Es la misma. Cuando me aparece la posibilidad de elegir. Uy. No sé. No. Ay, no sé qué hacer, chicos. Yo voy a terminar de compartir. Intento la última y si no, ¿qué va a hacer? O sea, si no, no vamos a estar todo el día así. Vamos a estar todo el día. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Yo lo veo, chicos. De las cosas, doctora, dice, puede ser mueble y mueble. Bueno. Sí, ahora sí. Bien. Acá tenemos la clasificación de las cosas entonces en general. Están los artículos citados. La primera distinción entre cosas muebles e inmuebles. Esto tiene que ver
con la posibilidad de trasladarse o no que tenga la cosa, por sí misma o por una fuerza externa. Divisibles e indivisibles, tiene que ver con la posibilidad de partición de la cosa, ahora vamos a analizar cada una, la posibilidad de partición y mantención de la naturaleza de la cosa, ¿no? Y no su destrucción. Si se parte y se destruye, no es divisible. Las cosas principales y accesorias tienen que ver con la dependencia de una cosa respecto a otra, ¿sí? Consumibles y no consumibles, que la cosa perezca para su dueño, por su uso o no, esto la convierte en consumible, de lo contrario no. Fungible y no fungible, tiene que ver con la posibilidad que la cosa sea sustituida por una igual, de la misma naturaleza. Los frutos y los productos, en realidad es una clasificación de las cosas, pero tiene que ver con la producción de la cosa, o la derivación de una misma cosa. La misma cosa puede derivarse en frutos o en productos, que veremos, y las cosas que estén dentro o fuera del comercio, esta clasificación tiene que ver con la posibilidad de que la cosa sea enajenable o no, pueda ser objeto o no de actos jurídicos. Si está dentro del comercio podrá, fuera del comercio es una cosa que no puede ser objeto de los actos jurídicos. Bien, vamos a la primera clasificación, que la importancia de esta clasificación, y para eso es importante la determinación de la cosa, si es de carácter mueble o inmueble, tiene que ver con la forma de adquisición y transmisión, porque va a ser muy diferente en el caso de los bienes muebles que de los inmuebles, la ley aplicable, cuál rige en el caso de los muebles y los inmuebles, el carácter de la ley y la competencia. En cuanto a la forma de adquisición y transmisión, vamos a ver que en el caso de las cosas inmuebles, la ley exige solemnidades especiales a los fines de la constitución del derecho respecto a la cosa inmueble y también a los fines de la transmisión. Bien, hay formalidades especiales, solemnidades que deben cumplirse, mientras que en el caso de las cosas muebles, en principio estas formalidades no son exigidas, ¿sí? La ley aplicable, siempre la ley que va a regir en materia de cosas inmuebles, es la ley de situación, de ubicación del inmueble. No importa la nacionalidad del propietario, no importa el domicilio del propietario, importa el lugar donde se ubica. Esa va a ser la ley aplicable a los fines de determinar todos los requisitos concernientes a la adquisición, a la transmisión de derechos vinculados a ese bien. En cambio, cuando hablamos de cosas muebles, vamos a encontrar que también hay una distinción entre cosas muebles permanentes y no permanentes. ¿Por qué? Porque hay muebles que en principio están destinados a no ser movilizados con frecuencia. El mobiliario, por ejemplo, no sale con la cama a todos lados, ¿no? Ni con la silla ni con las mesas. Entonces, ese tipo de bienes sí se van a regir por la ley de situación, mientras que los bienes muebles no permanentes, es decir, aquellos que el propietario lleva consigo permanentemente o en forma continua, se rigen por la ley del domicilio del dueño. ¿Bien? También hay una diferencia en cuanto al carácter de la ley, que toda ley aplicable en materia de bienes inmuebles es de carácter imperativo, es de orden público. ¿Sí? ¿Se acuerdan las clasificaciones que vimos en la parte anterior, donde recién empezamos en la materia entre leyes imperativas y supletorias? Siempre en materia de bienes inmuebles la ley es imperativa. En materia de muebles no, salvo que se trate de bienes muebles registrables, ¿sí? Porque los bienes muebles a su vez pueden ser registrables y no registrables. Depende del valor económico y la trascendencia social de los bienes, la ley exige su registración en el registro público correspondiente. Por ejemplo, es lo que ocurre con los automotores. Los automotores, las naves, que en principio tienen propulsión a motor y obviamente pueden trasladarse y por ende son de carácter mueble, pero tienen esta característica de ser registrable. En materia de muebles registrables, sí, la ley que rige es imperativa. Y también la competencia. ¿Cuál es el juez competente
a la hora de dirimir conflictos que pueden derivarse respecto a los bienes, siempre la ley, el juez competente va a ser el lugar de situación, en el caso de los bienes inmuebles, en los muebles registrables el lugar de registración, y en los muebles no registrables el lugar del domicilio del dueño, ¿sí? Bueno, vamos a ver la diferenciación, acá las tenemos. Los bienes inmuebles, por su naturaleza, son el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica, y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Es decir, que los tesoros no serían cosas inmuebles, ¿sí? Pero sí los minerales, ¿sí? Sí, los minerales, las rocas, o sea, están bajo el suelo sin el hecho del hombre. Artículo 225. A partir del artículo 225 tienen que empezar a ver. Inmuebles por accesión. Inmuebles por accesión. Los inmuebles por accesión en principio son cosas muebles, pero que se convierten en inmuebles, justamente por este efecto jurídico de la accesión. Porque dice, son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. Bien, ahí tenemos la construcción, porque cuando, digamos, los ladrillos, los marcos, todos esos bienes en principio son de carácter mueble, pero si se adhieren al suelo con carácter permanente, perdurable, a los fines de una construcción edilicia, ya se convierten en inmuebles, además del suelo donde están asentados, todos esos bienes que individualmente son de carácter mueble, una vez que están incorporados, por carácter de accesión, se convierten en inmuebles. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. Es importante, muy importante este artículo, porque a veces se da, qué sé yo, se vende un inmueble, a veces se hace bien en los boletos de compra-venta, bueno, se vende el inmueble en la calle tal, con tantos metros cuadrados, o sea, en el boleto de compraventa no se dan demasiados detalles, sino que por supuesto se puede individualizar todo lo registralmente idóneo para identificarlo, pero no se dice que el inmueble está compuesto por, no sé, 900.000 ladrillos, 88 puertas, 44 ventanas, por supuesto que esas cuestiones nunca se detallan para identificar un inmueble. Entonces, no sería ajustado a derecho que cuando tenga que a entregarse la cosa, a entregarse en posesión, la entregue, no sé, sin los marcos, sin las canillas, sin las griferías. A veces ha pasado eso, que a la hora de entregarlo lo entregan desnudito. No, el inmueble no son las 4 paredes, son todo lo que la componen y que forman parte de él de manera perdurable. Aunque se pueda sacar, sí, yo puedo sacar la grifería, puedo sacar los radiadores, puedo desmantelar las puertas, sí, se puede hacer físicamente, ¿bien? Porque por naturaleza esos son bienes muebles, pero se convierten en inmuebles y forman con el inmueble un todo. Es muy importante este detalle para evitar planteos que tengan que ver con el desmantelamiento de bienes y su desguace, digamos, a la hora de entregar, ¿bien? No se considerarán inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario, porque a veces también hay cosas concretas que se ponen a los fines de una explotación. Por ejemplo, el sillón del odontólogo, se instala a los fines de ejercer una actividad, ¿bien? Pero ahí se hace un distingo, la ley hace un distingo a la hora de considerar estas cosas como muebles y no inmuebles, a pesar de que fueron incorporados con carácter de perdurabilidad, ¿bien? Y luego tenemos las cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Bien, por sí mismas, ¿quiénes son las que se pueden desplazar? Digan ustedes. Los animales, los vacunos, los bienes semovientes. Los animales, los semovientes, que así lo llamaba Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield hablaba de semovientes y locomóviles, cuando hablaba del automóvil. La fuerza, obviamente, una fuerza externa va a ser la de los automóviles, o una fuerza propia, digamos, por un motor, una propulsión a motor, pero tiene una ley especial. No están legisladas en el Código Civil porque ya
hace años que eso, digamos, tiene una legislación especial referida a bienes muebles, a los automotores, no está incorporado en el código, su reglamentación. Los animales se darán cuenta que son cosas, o sea que, ¿se acuerdan la primera parte? No sé si lo vimos, o lo di yo esta clase, quién la dio, bueno, yo le he dado en otras oportunidades, el tema de las personas no humanas, ¿no? Que le falta el código, se ha criticado, la doctrina ha criticado que no los incorporen como una naturaleza jurídica diferente, persona no humana y no cosa simplemente, que la cosa tiene otra idea de poderío. Ya van a ver cuando veamos derechos reales, que justamente los derechos reales implican ese vínculo del titular con la cosa de la cual es dueño y que le permite el derecho ejercer un poderío. Entonces los animales estarían dentro de esta cuestión y por eso se ha criticado que no se les dé una entidad especial. A pesar de las leyes especiales que tratan sobre su protección. Si bien a la de protección, la naturaleza jurídica siempre sigue siendo. Muy bien, vamos a otra clasificación, las cosas divisibles e indivisibles. Artículos 228. ¿Cuál es la importancia práctica de esta clasificación? Justamente muy importante cuando hay que hacer particiones. En muchos supuestos, en los casos de las herencias, por ejemplo, en las sucesiones se da siempre esta cuestión, en la que varias personas adquieren el dominio de alguna cosa, que se les sucede, ¿bien? Porque generalmente cuando se constituye un dominio sobre una cosa determinada, se determinan los porcentuales, pero cuando es momento de, digamos, de trascender, de ser trasladada esa cosa, de ser transmitido, digamos, por causa de muerte, y aparecen distintos adquirentes sobre una misma cosa, o distintos titulares de la misma cosa, hay que ver luego cómo eso se materializa su partición, porque, bueno, supónganse que 5 herederos heredan una casa. Bueno, se puede subdividir, en 5 se parte, se puede subdividir, ¿en qué medida se puede subdividir o no? Si no se puede subdividir, tendrá que venderse en su momento y luego repartirse el dinero. Pero ¿qué pasa si lo que se obtiene son muebles, un mobiliario, un jarrón chino que tiene un valor importante? No lo podemos subdividir y repartir. Entonces, esta es la cuestión, determinar el carácter de divisible e indivisible sirve para estas cuestiones. Bueno, las divisibles entonces son aquellas que pueden ser divididas, esto está mal redactado, realmente el código no me gusta desde el punto de vista de la semántica porque hay una repetición, ¿no? Si son divisibles pueden ser divididas, pueden ser partidas en realidad, en porciones reales, sin ser destruidas, cada una de las cuales forma todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la cosa misma, es decir, que no pierden su esencia. ¿Bien? Pensemos en una mesa, la corto al medio, ¿qué pasa? Pierde función, entonces no va a ser divisible, porque al ser partida, se destruye. ¿Bien? Ahora, sí puedo dividir, obviamente, en forma. Sí. Si se vende, perdón, si se vende el jarrón, como dijo recién, o la mesa, y se reparte. Claro, no queda otra forma de partición. No queda otra forma de partición que su reducción a un valor en dinero, ¿sí? Si no, no se puede partir físicamente. Cuando hablamos de divisibilidad, hablamos de la partición física, ¿sí? Material. Entonces va a ser susceptible de partición o de división en la medida que físicamente se permita esa separación y que cada componente, obviamente con menor valor individual, pero va a formar un todo homogéneo. Por eso no lo vamos a poder hacer respecto a un mueble, pero sí lo podemos llegar a hacer respecto a un inmueble, donde se subdividen parcelas y cada propietario puede llegar a tener una parcela personal, ¿sí? El dinero, por supuesto que es completamente, es el bien fungible y divisible por excelencia, y consumible por excelencia. Bueno, pero voy al hecho de la partición, tengo que terminar en una subasta judicial, en una venta, en una traducción en dinero. Aquí hay una disposición en cuanto a la divisibilidad, una disposición
muy interesante, que ya había sido incorporada por la ley 17711, no estaba en el Código de Vélez, que es el llamado límite a la divisibilidad. Nos dice la norma que las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales. Esta norma es de mucha trascendencia si bien, digamos, es una repetición del régimen anterior vigente, luego de la reforma de la ley 1711, lo que hizo es impedir lo que se denominaba minifundios, es decir, la partición de la tierra a un metraje que no tiene, digamos, aprovechamiento económico alguno. Y hay muchos, todavía existen del régimen anterior. Piensen ustedes que la 1711 tiene 51 años, nada más. Entonces van a encontrar fraccionamientos parcelarios anteriores al régimen de la reforma del código anterior, donde tienen un uso totalmente inútil, que se ha ido dividiendo porque materialmente era posible, pero no hay posibilidades de construir nada fructífero allí. Y es muy interesante también que el límite al fraccionamiento esté reservado a las autoridades locales, porque no van a ser iguales, por ejemplo, para la tierra, para los inmuebles agrarios destinados al aprovechamiento agrícola, no va a ser igual el régimen de divisibilidad que el urbano, ¿no es cierto?, el meramente urbano. Y también tiene que ver con una estética urbanística, ¿no? Que cada municipio, que cada departamento decida justamente para el lucimiento de su ciudad, de su urbe, porque vamos a encontrar, nosotros acá tenemos unas extensiones, unos límites de terreno bastante extensos. No sé si alguna vez viajó o pudo ver fotografías de Ámsterdam, por ejemplo, es muy característica, que son muy, muy pequeños los terrenos, y todas las edificaciones son para arriba, digamos, tienen esa virtud de algún impuesto, no sé qué impuesto había, digamos que grababa mucho las extensiones, eran todos muy, muy pequeñitos. Es más, existe la famosa puerta de 1.05, de una extensión muy diminuta, pero tiene que ver con las características urbanísticas y estéticas, porque son realmente muy bellas, pero porque tienen una homogeneidad. Pero si cada ciudad tuviese, digamos, una decisión muy liberada de la subdivisión, se generarían quizás digamos, un afeamiento de las ciudades, y por eso tienen un régimen que está reservado a las autoridades locales para que decidan cuál es el límite de la divisibilidad de los terrenos, y por ende de las construcciones que puedan hacerse en función de ellos. Bueno, las cosas indivisibles, por el contrario, por supuesto, no tienen esta posibilidad. ¿Bien? Aquí tenemos los presupuestos para la divisibilidad. Las porciones deben ser reales, por contraposición al fraccionamiento ideal o en partes alícuotas, es decir, no porcentuales. No, porque una cosa es, si yo tengo el 0,5, yo tengo el 10%, pero lo importante es la determinación física de la división, de la separación. Las porciones que se obtengan deben ser homogéneas y análogas al todo, y el fraccionamiento no debe ser antieconómico. ¿Sí? Es lo que decíamos anteriormente. ¿Qué aprovechamiento da? Esto se da mucho también en materia de tierra agraria, ¿no? Donde el tipo de siembra o el tipo de actividad que allí se ejerce no puede desplegarse en virtud del tamaño que se le da. Bueno, acá tenemos otra clasificación que las distingue entre cosas principales y accesorias. Las cosas principales son las que pueden existir por sí mismas, no dependen de otra para su existencia, mientras que justamente las accesorias sí tienen esta naturaleza. Su existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas. Su régimen jurídico es el de la cosa principal, excepto disposición legal en contrario. Si las cosas muebles se adhieren entre sí para formar un todo sin que sea posible distinguir la accesoria de la principal,
es principal la de mayor valor. Esto es como una solución que da el código. Si son del mismo valor, no hay cosa principal ni accesoria, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también el criterio normativo para distinguirlas. Criterio conforme a su existencia puede ser, es principal la que existe por sí misma, y es accesoria aquella cuya existencia depende de otra. Por ejemplo, la tapa de un termo, el mouse de la computadora. O sea, necesitan de otras para justamente tener un sentido, ¿no? Pero a veces también hay que tener en cuenta que puede ser que otro criterio de valoración sea económico. Bien, cuando se trata de dos cosas muebles que forman un todo que impide distinguir conforme el primer criterio, es principal la que sea económicamente más valiosa. Si aún así no se puede determinar, se supone que ninguna es accesoria principal de la otra. Yo pensaba en un cuadro, por ejemplo, ¿no? En un cuadro y un marco. El cuadro va a depender de la pintura, ¿no? El autor, que le va a dar el valor económico como para que sea principal al marco. Pero si yo lo pinto yo, el cuadro, en vez de, no sé, Botero, obviamente, y tengo un marco muy lindo, lo principal va a ser el marco y no el cuadro. O sea que tiene que ver el valor económico para darle trascendencia principal o accesoria en algunos supuestos. Bien, después tenemos las cosas consumibles y no consumibles. Las consumibles son aquellas cuya existencia termina con el primer uso, como la comida o el dinero, que perece, o sea, termina para su dueño, aunque siga existiendo para otros. O sea, la comida sí perece para su dueño y para los demás, pero el dinero perece, yo lo consumo y deja de existir para mí, pero pasa al que se transmitió, porque el dinero que es fungible y transmisible, sigue existiendo para otro, pero igual, a pesar de eso, es consumible. ¿Bien? No consumibles son las que no dejan de existir por el primer uso, que ya aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo. Por ejemplo, una prenda de vestir o un automotor, sí, se desgasta, se desvaloriza por el uso y por el tiempo, pero no dejan de existir, entonces son de carácter no consumible, ¿sí? Bueno, acá tiene unos presupuestos para darle el carácter y también una aclaración, porque no tiene nada que ver acá la ley de defensa del consumidor a los fines de determinar que sean cosas consumibles. El uso o consumo al que refiere la norma, por el cual se agota, destruye o desaparece la cosa, debe ser conforme a su destino normal, no se atiende a otros usos, aunque logren resultados similares. Ejemplo, no es consumo normal incendiar una prenda de vestir nueva, no sirve como criterio de clasificación. Si yo la puedo destruir, no, eso no es el uso normal. El uso normal y su deterioro por el uso normal es lo que le da el carácter de consumir. Y a este fin el consumo es distinto del previsto por la ley 24240, que regula los derechos de los consumidores, para tener en cuenta que no tiene nada que ver este concepto con el de la ley 24240. Bueno, vamos a las cosas fungibles y no fungibles. La importancia práctica que está dada en el caso de las obligaciones de dar cosas determinadas. Las cosas fungibles son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse por otras de la misma calidad y de igual cantidad. Las naranjas, por ejemplo, que sean de un mismo tipo, los tomates, o sea, generalmente son cosas fungibles que pueden ser sustituidas, las semillas de la misma especie. Bien, el oro, o sea, si yo el dinero, ni hablar, si yo te entrego 100.000 pesos, cuando me los tenés que devolver no hace falta que sean la misma numeración, que es fungible. Bien, y la no fungible, por el contrario, contrario census, son aquellas donde los individuos de la especie no son equivalentes entre sí, por lo que la sustitución de uno por otro, respetando idéntica calidad, no puede hacerse. Un ejemplo, una obra de arte, que no va a ser sustituida por otra, aunque sea una imitación. Esto tiene importancia práctica también para darle el carácter de la fungibilidad o no de la cosa. Tiene que ver con también a veces las características que le pone, o los sentimientos que le pone el dueño a esa cosa. Yo pensaba, por ejemplo, un libro. Un libro, en principio, es un bien fungible, porque el autor, el título, ¿verdad? Tiene, o sea, si me prestaron un libro, no sé, cualquier libro que se me ocurra, Martín Fierro, de José Hernández, supónganse. Me prestan ese libro y yo lo tengo que devolver y lo pierdo.
uy, listo, voy a la librería, compro uno y se lo devuelvo, ¿cierto? Estoy cumpliendo la obligación. Ahora, pero si ese libro que me prestaron estaba firmado por el autor, no sé qué, o lo que fuera, que daba un sentimiento especial y que no es sustituible por otro, entonces ahí pierde el carácter fungible. Se da justamente con los animales, ¿no? Porque los animales, con los domésticos, pueden ser de la misma raza, de la misma especie, de la misma calidad, digamos, en cuanto a la edad y demás, pero ya sabemos que nuestros animales nuestros animales domésticos tienen un sentimiento especial con el titular, con el dueño, que no los hace fungir. Entonces, a la hora de cumplir con las obligaciones de dar, no se cumpliría la obligación entregando una cosa idéntica, por ejemplo, un animal, pase a perro que lo entregué para que me lleve a Morito a dar una vuelta y me devuelve un perro de la misma raza, pero que no es el mío, no estaría cumpliendo la obligación, sino porque no es fungible el bien. Esto para que se den cuenta para qué sirven entender estos conceptos luego con la aplicación práctica. ¿Bien? Bueno, por último, acá tenemos... ¿Sí? Sonia está Escucho. hablando, no sé si me escucha. Justo Sonia. estaba pensando, justo me pasó algo con un libro que yo estaba pensando eso, que yo presté un libro que tenía hechas anotaciones al margen, mías, Bueno. y cuando me lo devolvieron, o sea, me devolvieron el mismo título, pero lo habían ido a comprar porque lo habían perdido. Y yo le dije, no, pero yo quiero el mío. Me dice, bueno, bueno, muy en el exagerada, ámbito que se te dio, ya, no te... Bueno, en ese caso, por supuesto se resuelve generalmente con, bueno, ¿qué va a hacer? Disculpame. Pero bueno, en realidad te daría derecho a una reparación económica, porque más allá del valor de mercado del libro, tiene un componente moral que no estaría siendo retribuido por el valor, por la sustitución en sí. Entonces, la solución práctica, en realidad, no se da en la vida cotidiana, pero depende de la situación, podría llegar a darse, que se pida una indemnización económica porque el valor extra que tenía ese bien. ¿Sí? Esa sería la solución. Cuando no se puede devolver el bien fungible, cuando el bien no fungible, no queda otra que su traducción en una indemnización. Bueno, y acá tenemos unos conceptos referidos a los que son frutos y productos, ¿sí? Los frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. La leche de la vaca, por ejemplo. Que pueden ser naturales, son la producción espontánea de la naturaleza, como una fruta de mango, frutos industriales, son los que producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra, como un electrodoméstico, frutos civiles, que son las rentas que la cosa produce, como los alquileres del inmueble, las remuneraciones del trabajador, que se asimilan a los frutos civiles. ¿Sí? Los productos son los objetos no renovables, que separados o sacados de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. Generalmente esto se da con los minerales de una mina, la piedra de la cantera, ¿sí? Que cada vez que se van extrayendo, disminuyen la cosa de la cual se extraen, mientras que los frutos no, mantienen inalterable la cosa de la cual se derivan. ¿Sí? Los productos son los objetos, no, ya lo dije. Y la norma del artículo 232 establece que los frutos naturales e industriales y los productos forman un todo con la cosa si no son separados. Esto es importante también a los fines de las obligaciones de dar, de entregar. Bueno, la cosa más el producto, más el fruto que produce, que se deriva, digamos, cuando tengo que entregar una cosa, tengo que entregar la cosa más los frutos, ¿sí? Y bueno, después hay unas disposiciones que tienen que ver con el poseedor de buena o mala fe, que el poseedor de buena fe siempre hace suyo los frutos, los productos los tienen que devolver, pero los que haya consumido de buena fe, creyéndose, digamos, que estaba en derecho de poseer la cosa, los conserva, ¿sí? Pero si no, si era de mala fe, la posesión respecto de la cosa, deberá entregar la cosa más los frutos obtenidos. Estas serían las soluciones legales derivadas de esta norma. Bueno, todos estos conceptos los tienen que ir incorporando, y fíjense que lo más importante es la
relevancia práctica a los fines jurídicos que cada uno de ellos tiene. Eso no lo pasen por alto, porque justamente poder determinar la composición, el carácter de las cosas, tiene importancia a los fines de los conflictos que puedan derivarse, como recién vos dijiste, el libro, como vemos que puede ocurrir con las particiones y demás, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a terminar la clase, dejo de compartir pantalla y los saludo. Y las clases que vienen ya las vamos a adentrar a la, bueno, me quedaría los bienes en relación a las personas, pero bueno, a ver si lo liquido ahí también, la clase que viene, y la importancia de, digamos, la protección del patrimonio, y cómo, digamos, cuáles van a ser las reglas de protección del patrimonio, y de la trascendencia de este principio de funcionalidad del patrimonio, que es garantía de los acreedores. Eso nos vamos a ocupar en la clase que viene. Bueno, saltamos, ¿no? Dentro de todo, con todos los problemitas. Bien. Profe. ¿El cuadro no lo podría subir al campus? Sí. Gracias. Veo, ahora veo. Ahora Me veo si queda una puedo. duda que no llegué a notar. Sobre la Sí, ley, qué duda. la ley aplicable en la forma de los muebles e inmuebles, la forma de adquisición y transmisión, la ley aplicable, la ley de situación y la ley de domicilio. ¿Cuál aplicaba para cada cosa? Escuchá. Ahí voy. En el caso de los bienes inmuebles, siempre es la ley de situación, donde están ubicados. ¿Bien? En los bienes muebles tenés que distinguir si son de carácter permanente o no permanente. Bien. Van a ser permanentes aquellos que no tienen la, digamos, cotidianeidad de ser trasladados. O sea, si bien son muebles y tienen la susceptibilidad de ser trasladados, no tienen la costumbre de serlo, como el mobiliario, por ejemplo, que pertenece a una casa, ¿sí? Claro. En cambio, los no permanentes, sí, el propietario los lleva consigo para todos lados, o los puede llevar consigo. Los permanentes es el lugar de situación donde se encuentran, perdón, el lugar del domicilio, no, situación, perdón, igual que los inmuebles. Y del domicilio, los bienes muebles no permanentes, el domicilio del dueño, ¿sí? ¿Bien? Bien. Esa es la ley aplicable. Y los muebles, los no permanentes. Bien. Situación, permanentes, no permanentes, domicilio, permanente, situación, y registrables, es decir, aquellos cuya titularidad debe ser inscripta o se adquiere mediante la inscripción en los registros pertinentes, el lugar del registro. Ahí va a ser la ley, la ley aplicable, la del lugar donde está el registro. ¿Bien? Ok. ¿Bien? Bien, Bueno, perfecto. Otra pregunta. Cuando hablaste de inmuebles por accesión, ya entendí que eran los ladrillos, las ventanas, pero el nombre accesión, ¿a qué se refiere? ¿Acceso? O sea, para poder relacionarlo. Los muebles por accesión, no, la accesión es un modo de incorporación, ¿sí? ¿Sí? Eso significa accesión, no tiene que ver con el acceso, o sea, digamos, es como la adhesión, digamos, se adhiere, ¿bien? Y son muebles, son bienes que por naturaleza son muebles, pero una vez que se incorporan, se transforman en inmuebles, ¿bien? Esos son los inmuebles por accesión. ¿Bien? Bueno, después le subo al campus el cuadrito, ¿sí? Bueno, chicos, goodbye. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por usted.